Bien, en este video vamos a explicar el problema 2 correspondiente al taller 2, página 15 de la guía del segundo periodo. En él se nos pregunta responder a partir de la figura, de esta figura, A, ¿cuánto mide el radio de cada circunferencia? Y B, ¿cuál es la medida del ángulo que falta? Identifiquemos inicialmente el problema, las preguntas. Aquí tenemos dos circunferencias, esta pequeña y esta un poquito más grande en la parte de afuera. Dice cuánto mide el radio de cada una. El radio de la circunferencia pequeña será de aquí hasta acá, esta línea de aquí. Y el radio de la circunferencia más grande será esta línea de aquí hasta acá. O sea, lo que nos tenemos que averiguar es cuánto mide esto y cuánto mide esto. Además dice cuál es la medida del ángulo que falta. Miren que me dicen que este ángulo de aquí es 21.8 y este ángulo de aquí del centro es 116.6. Faltaría este ángulo. Entonces, inicialmente vamos a sacar esta figurita, esto aquí que es un triángulo, ¿no? Vamos a sacarlo más grandecito y vamos a identificar los elementos para comenzar a resolver el problema. Bien, este triángulo lo dibujamos acá al frente un poco más grande. Observen que aquí está el ángulo conocido, 116, este otro ángulo también conocido, 21,8 grados. Este ángulo no se conoce, dice aquí cuál es la medida del ángulo que falta, o sea, hay que buscar este ángulo. Y además hay que buscar este lado, aquí que no se conoce, este otro lado que no se conoce, que vendrían a ser los dos radios de la circunferencia, o sea, tenemos que buscar este par de lados y este ángulo de acá. Bien, para ello vamos a utilizar el teorema del seno. El teorema del seno nos dice que en cualquier triángulo, no interesa si es rectángulo o no, las longitudes de los lados es directamente proporcionales a los senos de sus ángulos opuestos. O sea, que si uno divide el lado A entre el seno del ángulo opuesto a él, que es el ángulo A, eso debe ser igual a B sobre seno de B e igual a C sobre seno de C. Esta ley de seno también se puede enunciar al revés, o sea, puedo escribir como numeradores los senos de los ángulos y como denominadores los lados. Normalmente no se toman las tres igualdades al tiempo, sino dos de ellas para despejar el lado o el ángulo que necesite. Volvamos a nuestro triángulo, a ver. Siempre que nos den dos ángulos, como en este caso, que nos dan este par de ángulos, y que me den un lado opuesto a uno de los ángulos conocidos, en este caso me dan este lado, que es opuesto a este ángulo, siempre es conveniente utilizar la ley del seno. Vamos a comenzar por darle nombres a los ángulos y a los lados. Es costumbre llamar a los ángulos por letras mayúsculas. Entonces, en forma arbitraria, escribamos A, B y C en los vértices, letras mayúsculas. Y a cada lado vamos a llamarlo por la letra minúscula corresponde al vértice opuesto. Por ejemplo, este lado sería el lado C porque está opuesto al ángulo C. Este sería el lado C. Este de acá sería el lado A porque está opuesto al ángulo A. Y este lado de acá al frente será el lado B porque está opuesto al ángulo B. Bien, como en todo triángulo tenemos acá tres lados y tres ángulos. Identifiquemos los elementos conocidos. A ver, se conoce el lado C que mide 10,8. El lado A y el lado B se desconocen. Se conoce el ángulo B que mide 21.8 grados. Y se conoce el ángulo C que mide 116,6 grados. No se conoce el ángulo A. Bueno, si se conocen dos ángulos y se desconoce el tercero, siempre es buena idea comenzar el ejercicio tratando de buscar ese tercer ángulo. Se sabe que los tres ángulos deben sumar 180. Quiere decir que el ángulo A, que es el que no conozco, debe ser 180 grados menos la suma entre el ángulo B y el ángulo C.
O sea que ese ángulo A será igual a 180 grados menos 21.8 grados, que es el ángulo B, más 116,6 grados. O sea, A igual a 180 grados menos 138.4 grados. A sería igual a 41.6 grados. Ahí tenemos la primera pregunta del problema resuelta, que era averiguar el ángulo desconocido. Este ángulo de aquí, que era el que no se conoce. Ya sabemos que A vale entonces 41,6 grados. Bien, ahora debemos buscar el lado B y el lado C. Dijimos que íbamos a utilizar la ley del seno, que es esta. Pero ¿cómo utilizarla? A ver, aquí tenemos tres expresiones unidas mediante una igualdad. No podemos tomar las tres al tiempo, sino de a dos. Entonces veamos cómo nos conviene tomarlas. Entonces podemos tomar esta expresión o esta expresión o esta expresión. Esta primera no nos va a servir. ¿Por qué? Porque no conozco ni el lado A ni el lado B y entonces aquí no tendría cómo despejar. En cambio, si utilizo esta, conozco el lado C, conozco el ángulo C, conozco el ángulo A, por tanto puedo despejar el lado A. Esta expresión me sirve. O la tercera, conozco el lado C, conozco el ángulo C, conozco el ángulo B, entonces puedo despejar el lado B. Cualquiera de estas dos expresiones me sirve. Bien, entonces utilicemos esta, a ver. A no lo conozco, entonces lo dejo así. A no lo conozco. Sobre el seno del ángulo A, pero el ángulo A ya vimos que es 41,6 grados, entonces seno de 41,6 grados igual a lado C. Aquí dice que el lado C es 10.8 sobre seno del ángulo C. El ángulo C aquí dice que es 116,6 grados. Seguimos acá. Bueno, debo despejar A. Entonces A será igual a este producto dividido entre esta expresión. Así es como despejamos en las razones. Entonces A será igual a 10.8 por el seno de 41,6 grados sobre el seno de 116,6 grados. Entonces multiplicamos 10.8 por seno de 41,6 entre seno de 116,6 y eso nos da 8.01. Ese es el valor del lado A. O sea, ese valor vendría siendo este valor de aquí, que viene siendo el radio este de acá. O sea, ya tenemos el radio de la circunferencia mayor. El radio de la circunferencia mayor es 8,01. ¿Listo? Bueno, ahora ¿qué nos faltaría buscar? El lado B. Entonces, para buscar el lado B, vamos a utilizar esta igualdad. Veamos cómo. B sobre seno de B será igual a C sobre seno de C. Reemplazo. Lado B no lo conozco, sobre el seno del ángulo B. Aquí nos dice que el seno de B es que B es 21,8 grados, igual al lado C, que mide 10.8, sobre el seno del ángulo C, que es 116,6 grados. Entonces, despejo B. B será igual a este producto. B será igual a 10.8 por el seno de 21.8 dividido entre esta expresión de acá. Seno de
116,6. Bien, esa operación nos da 4,48. Entonces, el lado B será igual a 4,48. Podemos colocar 4,4, 4,5 para redondear. Quiere decir que este lado A, ya lo hallamos ahorita, nos dio este lado A, lo hallamos ahorita, y nos dio 8,01, este lado A 8,01, que es este valor de acá, este radio. Y el lado B, lo acabamos de hallar, 4,48, sería el valor este, que corresponde a este lado de aquí. Entonces ya tenemos un radio mide 4,48 y el otro radio mide 8,01. Y mire que las respuestas tienen lógica, ¿no? El radio de la circunferencia más pequeña es más pequeño, obviamente, y el radio de la circunferencia más grande es más grande. Bueno, hasta ahí la explicación. Espero que lo hayan intentado primero y que lo hayan entendido. Gracias por su atención. Bien, deja tus comentarios e inquietudes en la parte baja de este video. Suscríbete a este canal para que te enteres de la publicación de videos relacionados. Muchísimas gracias por tu atención.